Una mañana fría del 312, a las afueras de Roma, un emperador en campaña mira al cielo antes de una batalla. No mira por poesía, mira porque dice haber visto una señal. Sus soldados afilan espadas, pero él habla de un símbolo extraño, como si la guerra se fuera a ganar con un dibujo. Lo inquietante es esto. En una ciudad llena de dioses, Constantino apuesta por uno que, oficialmente, ni siquiera tiene permiso para existir. ¿Fue fe o estrategia? Quédate hasta el final y vas a descubrir qué fue lo que realmente cambió en 313. Empecemos por el principio. Para entender a Constantino, hay que imaginar un imperio romano cansado, desconfiado y con la paciencia agotada. Venían de crisis, de emperadores que duraban menos que una moda de TikTok, de guerras civiles y de fronteras presionadas. Entonces aparece una solución, la tetrarquía, el invento de Diocleciano para repartir el poder entre 4 y que nadie se mate. Demasiado. Funcionó un rato, como casi todo en política. En ese mundo, la religión también era asunto de Estado. Los dioses eran parte del contrato social. Y los cristianos, con su idea peligrosa de un solo Dios, no encajaban. Cuando el imperio se siente amenazado, busca culpables, y ahí empieza el problema. Antes de ser el Grande, Constantino fue el hijo correcto en el lugar correcto. Su padre, Constancio Cloro, era un alto funcionario militar con proyección. Su madre, Helena, una figura que después la tradición cristiana va a rodear de leyendas. Constantino crece entre cuarteles, ceremonias y esa sensación permanente de que el poder se gana y se pierde en cualquier esquina. En el 306, cuando muere su padre en Britania, las tropas lo proclaman emperador. Suena épico, pero en Roma ese tipo de proclamaciones eran básicamente una invitación a la guerra civil. Porque si un ejército te elige, otro ejército elige a otro. Y así, el imperio se convierte en un tablero donde cada ficha tiene espada. Mientras tanto, ¿qué era el cristianismo en esos años? No era todavía la religión del imperio, ni cerca. Era una minoría, pero una minoría muy bien conectada. Comunidades urbanas, redes de ayuda, obispos que organizaban, y una identidad fuerte. Y eso, para un Estado que pedía obediencia ritual, era sospechoso. La gran persecución empieza en el 303, cuando Diocleciano y sus colegas deciden apretar, destruir iglesias, quemar textos, forzar sacrificios. No fue igual en todas partes, pero dejó cicatrices. Sin embargo, también dejó mártires, y los mártires son combustible narrativo. Cada cristiano ejecutado era una historia que circulaba, y en política, las historias que circulan son poder. Constantino aprende a leer el clima, el imperio se fractura y la fe también juega. Roma, en ese momento, no es una ciudad tranquila, es un premio. Maxencio controla la capital y se presenta como el defensor de la vieja Roma, con todo el show imperial incluido. Constantino, en cambio, está al norte, acumulando victorias y aliados. Y hay otro jugador clave, Licinio, poderoso en los Balcanes, útil como socio y peligrosísimo como rival. En el 312, Constantino toma una decisión que suena simple, pero es una locura. Marcha hacia Italia para enfrentarse a Maxencio. Cruza los Alpes, gana batallas y cuanto más se acerca a Roma, más crece el dramatismo. Porque si pierde, no pierde una elección, pierde la cabeza. En la víspera del choque final, aparece el detalle que después va a cambiar siglos, la famosa señal. La batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre del 312, es el punto de quiebre cinematográfico. Constantino vence y Maxencio muere en el caos del río. Hasta acá, historia romana clásica. Un aspirante gana y el otro desaparece. Fin. Pero el relato se vuelve otra cosa
cuando aparecen las versiones sobre lo que Constantino vio antes del combate. Un símbolo, un mensaje, algo relacionado con Cristo. Las fuentes cristianas posteriores lo cuentan con entusiasmo, como si el cielo hubiera hecho campaña electoral. Ahora, ojo, los historiadores discuten detalles y tiempos del relato, pero lo importante es que Constantino usa esa victoria como carta de legitimidad, y cuando entra en Roma como vencedor, trae una idea nueva. Tal vez ese Dios perseguido puede servir para unir, no para dividir, pero eso tiene un precio. Ya en Roma, Constantino hace algo curioso. Celebra como emperador romano, pero elige con cuidado los gestos. Se levanta un arco triunfal en su honor, el Arco de Constantino, lleno de símbolos imperiales. Lo llamativo es lo que no aparece con claridad. No hay una gran dedicación a un dios pagano específico como en otras ocasiones. No es que Roma se volvió cristiana de un día para el otro, ni por chiste. Los senadores siguen siendo en su mayoría paganos, los templos siguen ahí y las tradiciones pesan. Pero Constantino empieza a enviar señales políticas. No va a perseguir a los cristianos, y eso ya es una revolución silenciosa. Porque en el imperio, la legalidad define si vivís en la sombra o en la plaza pública. Y en ese nuevo tablero, Constantino prepara el movimiento maestro del 313. En el 313, Constantino y Licinio se encuentran en Milán. Oficialmente, es una reunión de acuerdos políticos. En la práctica, es el momento donde se redefine la relación del Estado con una religión entera. Lo que llamamos Edicto de Milán es en realidad una declaración de tolerancia y restitución. Los cristianos pueden practicar su fe, y además se ordena devolverles propiedades confiscadas. No es un Roma ahora es cristiana, es más bien basta de prohibir y devolvamos lo robado. Suena administrativo, pero el efecto es enorme, porque pasar de ilegal a legal cambia todo. Podés reunirte sin esconderte, construir sin miedo, reclamar ante autoridades. Y de golpe, el cristianismo deja de ser solo resistencia, empieza a ser institución. Y cuando una fe se vuelve institución, empieza otra guerra, la del poder interno. El Edicto de Milán es un giro de reglas del juego. Primero, porque la tolerancia religiosa no era un valor moderno, era una decisión política. Segundo, porque el Estado reconoce que se pasó de mano. Devolver propiedades no es solo justicia, es reconstruir una red social entera. Iglesias, casas, cementerios, lugares de reunión, todo eso era infraestructura comunitaria. Entonces, los cristianos recuperan espacios, y con espacios viene visibilidad. Los obispos, que antes eran líderes de comunidades perseguidas, ahora aparecen como figuras con peso público. Y Constantino, que es emperador, entiende lo obvio. Si querés un imperio estable, te conviene tener aliados que sepan organizar gente, no por magia divina, sino por logística. Pero el favor imperial también trae un veneno. Cuando el poder te mira, te empieza a usar, y cuando te usa, te exige. Constantino no se limita a tolerar, empieza a favorecer. Dona terrenos, impulsa construcciones y se levantan grandes basílicas asociadas al cristianismo, como la del Laterano y la primera San Pedro en Roma. También aparecen leyes que, sin ser teocracia, se sienten como guiños. Por ejemplo, medidas que dan al domingo un lugar especial en la vida pública. Pero acá viene la ironía histórica. Constantino no rompe de golpe con el mundo pagano. En monedas y símbolos todavía se ve al sol invicto, y él mantiene títulos tradicionales. Es como si dijera, tranquilos, no apago Roma, solo le cambio el menú. Esa mezcla no es incoherencia, es transición. Un emperador no puede patear la mesa sin mirar quién está sentado.
Y aún así, el avance cristiano genera algo inevitable: conflictos entre cristianos. Sí, incluso con el emperador mirando. En África del Norte estalla un problema que, para Constantino, es una pesadilla administrativa: el cisma donatista. En simple, un grupo sostiene que ciertos líderes cristianos, por haber cedido durante persecuciones, ya no son legítimos. No es un debate menor, es quién manda, quién celebra sacramentos, quién es puro y quién no. Y ahora que la iglesia es legal, estas peleas ya no pasan en sótanos, pasan a la vista del imperio. Constantino intenta mediar, convoca juicios e interviene. Y acá aparece el cambio profundo. Por primera vez, un emperador se mete en discusiones internas cristianas como si fueran asunto de Estado, porque lo son. Si el cristianismo va a ser un pegamento social, no puede estar partido. Pero cada intervención imperial crea un precedente. Y los precedentes, en Roma, son más fuertes que las promesas. La intervención de Constantino en disputas cristianas inaugura un modelo nuevo: Iglesia y Estado aprendiendo a convivir, a los empujones. Para los cristianos era tentador tener al emperador de su lado. Para el emperador era útil tener una red de líderes religiosos capaces de organizar comunidades enormes. El problema es que la fe no es una oficina del imperio, y el imperio no es un retiro espiritual. Cuando Constantino presiona por unidad, algunos lo agradecen, otros desconfían, y con razón. Hoy te apoya, mañana te regula. Además, el poder imperial trae una pregunta incómoda. Si el emperador ayuda a definir quién es ortodoxo, ¿qué pasa cuando el emperador se equivoca o cambia de opinión? La historia romana está llena de emperadores cambiando de opinión como quien cambia de toga. Y Constantino todavía tiene un asunto pendiente. Licinio, el socio del 313, empieza a sobrar. Al principio, Constantino y Licinio colaboran. Cada uno tiene su zona, su ejército, su ambición y un acuerdo que suena estable hasta que deja de sonar. Con los años, la relación se deteriora y terminan en lo que Roma mejor sabe hacer: guerra civil con excusa elegante. En el 324, Constantino derrota a Licinio y queda como único emperador. Ese detalle es clave. Mientras el poder estaba dividido, la política religiosa también podía ser un equilibrio. Pero con un solo emperador, la dirección se vuelve más clara. Constantino puede impulsar su visión sin negociar cada paso. Y su visión no es solo religiosa, es geográfica, estratégica y simbólica. Porque Roma, la vieja capital, es un monumento con vida propia, llena de tradiciones y élites difíciles. Entonces Constantino mira al este, donde está la riqueza, las fronteras calientes y el futuro. Y ahí toma una decisión que redefine el mapa. Fundar una nueva capital no es mudanza, es declaración de intenciones. Constantino elige Bizancio, una ciudad bien ubicada entre Europa y Asia, con control de rutas y defensas naturales. La amplía, la embellece y la rebautiza: Constantinopla. Oficialmente se inaugura en el 330, pero el proceso empieza antes, con obras y planes. ¿Por qué hacerlo? Porque el imperio ya no gira solo en torno a la vieja Roma. El eje económico y militar se desplaza al este. Y además, una capital nueva permite empezar con menos ruido de tradiciones. No es que Constantinopla nace como una ciudad exclusivamente cristiana, pero sí nace bajo un emperador que favorece al cristianismo. Entonces el mensaje es potente. El centro del mundo romano se reescribe. Y cuando reescribís el centro, reescribís lo que significa ser romano. Pero todavía falta entender cómo esa fe tolerada se vuelve la gran ganadora. Constantinopla se construye como un espejo del poder. Foros, palacios, avenidas, espectáculos y también iglesias. La ciudad mezcla lo imperial con lo religioso, lo nuevo
con lo reciclado. De hecho, se traen obras de arte y estatuas de otras ciudades como para decir, este es el Museo del Imperio, pero con dirección nueva. Esa mezcla es importante. No hay un botón mágico que apaga el paganismo y prende el cristianismo. Hay décadas de convivencia, tensiones y adaptaciones. Pero la ventaja cristiana empieza a ser estructural. Si el emperador apoya, la élite se acomoda. Y si la élite se acomoda, el resto sigue. No siempre por convicción, muchas veces por carrera. Roma funcionaba así. Y mientras la nueva capital crece, en el resto del imperio la religión se vuelve un marcador social. Ser cristiano ya no es solo fe, es pertenecer a una red con futuro. Y eso acelera todo. Ahora bien, que Constantino favorezca al cristianismo no significa que prohíba todo lo demás de golpe. Muchos templos siguen funcionando y prácticas tradicionales continúan. Pero el tono cambia. Algunas leyes van restringiendo ciertas prácticas, especialmente las que el Estado veía como peligrosas, como formas de adivinación o magia asociadas a conspiraciones. Al mismo tiempo, el cristianismo recibe beneficios, y eso crea un desequilibrio. Es como una carrera donde uno corre con mochila y el otro con zapatillas nuevas. Y claro, con el tiempo ganará el que tiene apoyo. Aún así, el imperio es grande y diverso. En unas regiones el cristianismo crece rápido, en otras más lento, y en otras se mezcla con costumbres locales. Lo que Constantino hace, sobre todo, es abrir la puerta y poner una alfombra roja. Y cuando un emperador pone alfombra roja, la gente no pregunta de qué tela es, camina. El cristianismo legal y favorecido trae un problema inesperado. Ahora las discusiones teológicas importan políticamente, porque si el imperio quiere unidad, necesita una iglesia relativamente unificada. Y aparece una gran controversia, la llamada disputa arriana sobre la naturaleza de Cristo. Suena abstracto, pero tenía consecuencias reales, comunidades divididas, obispos enfrentados y una pregunta explosiva: ¿quién decide la doctrina correcta? En el 325, Constantino convoca el Concilio de Nicea, reuniendo obispos para buscar una fórmula común. Esa imagen es histórica, un emperador organizando una reunión para definir cuestiones religiosas. No predica como sacerdote, pero dirige el escenario. De Nicea sale un credo que marca el camino de la ortodoxia. Y aunque la disputa no se evapora, el mensaje queda. El cristianismo ya no es un asunto primado, es una pieza central del orden imperial. Y cuando una fe entra al orden imperial, cambia para siempre. Después de Constantino, el proceso se acelera, se complica y se vuelve irreversible. Sus sucesores heredan un mundo donde la Iglesia ya tiene edificios, recursos, influencia y, sobre todo, legitimidad. El cristianismo sigue creciendo y con el tiempo el Estado pasa de tolerar a favorecer y luego a imponer. No ocurre en 313, ocurre por etapas. Un hito clave llega más tarde, en el 380, cuando el Edicto de Tesalónica, bajo Teodosio, declara una forma del cristianismo como religión oficial. Ese es el punto donde ya no hablamos de ventaja, hablamos de dominación. Y ahí la ironía se completa. Una religión perseguida se convierte en religión del poder, con todo lo bueno y todo lo peligroso que eso implica. Porque el poder siempre pide algo a cambio. Lo que empezó como libertad de culto termina siendo, en muchos casos, control de cultos. Pero para entender el origen, volvamos al hombre que abrió la puerta, Constantino. ¿Lo hizo por fe o por cálculo? La pregunta sobre la sinceridad de Constantino es un clásico. Hay indicios de simpatía real por el cristianismo, hay relatos de visiones, hay construcción de iglesias y apoyo a obispos. Pero también hay pragmatismo puro, mantener símbolos tradicionales, usar la religión como herramienta de unidad y moverse como político experto. Un detalle que siempre aparece en la discusión:
Constantino se bautiza recién al final de su vida, en el 337. En el mundo antiguo no era tan raro postergar el bautismo, pero igual levanta cejas. Algunos lo leen como cálculo, otros como costumbre, otros como un hombre atrapado entre dos mundos. Y esa es, quizás, la clave. Constantino no es un santo de estampita ni un villano de caricatura. Es un emperador romano, y eso significa que todo acto tiene doble cara, convicción y conveniencia. Entonces, ¿qué fue el Edicto de Milán realmente? Ahí está el giro final que prometimos. El X de 313 es este. El Edicto de Milán no convirtió al imperio al cristianismo, convirtió al cristianismo en una opción viable dentro del poder. Legalizar la fe fue como pasarla de clandestina a oficial en el sentido práctico. Pudo tener propiedades, visibilidad, liderazgo y sobre todo futuro. Constantino no cambió Roma por un sermón. Cambió las reglas para que una religión organizada creciera con apoyo estatal. Y Constantinopla fue el símbolo perfecto, un nuevo centro para un imperio que buscaba renovarse, con el cristianismo como idioma común de lealtad. Lo que parecía solo tolerancia fue en realidad el inicio de una alianza entre trono y altar que terminó transformando Europa. Y lo más romano de todo es esto: no fue magia, fue política, tiempo y oportunidad. Dale like y suscríbete a Bohemio Historiador para más historias del pasado contadas sin sueño. ¿Crees que Constantino fue un creyente genuino o un genio político usando la religión como herramienta?